iniciar con que toda esta semana tenemos diversas actividades. Se llama la Semana Nacional de Acceso a la Justicia. Esta semana se está llevando a cabo en todas las casas de la cultura jurídica, 45 casas en todo el país. Y bueno, la idea es que servidores públicos en general o profesionales que trabajan en instituciones tan loables como la Defensoría de Oficio, en el cual prestan sus servicios, la idea es que den a conocer lo que hacen, cómo lo hacen y resolver todas sus dudas al respecto. En esta ocasión pues vamos a contar con la presencia del maestro Federico Ramírez Cervantes, de la Dirección General de Defensoría Pública, y de quien le voy a permitir leer una ciencia curricular de su amplia trayectoria. Es licenciado en Derecho por la Universidad del Bajío, tiene un posgrado en Amparo, una maestría en Derecho Penal, un diplomado en Justicia Alternativa, también tiene diplomados en Juicios Orales, en el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatoria en México, en Derecho Procesal Penal, con mención en los principios de garantías y reglas constitucionales que fundamentan el sistema acusatorio. También ha recibido cursos de taller de juicios orales con acentuación en materia de penal desde la perspectiva de la defensa, taller justicia para adolescentes, taller técnicas de facilitación en el manejo de grupos, seminario teórico práctico de argumentación jurídica, curso de especialización en justicia para adolescentes, entre muchos otros. Se ha desempeñado como defensor de oficio en materia penal, defensor de oficio especializado en adolescentes dentro de la Dirección General de Defensoría Pública. Pues vamos a darle el uso de la voz y le recibimos un fuerte aplauso al maestro Federico Ramírez. Gracias. Gracias por la invitación. Adelante. Pues muy buenas tardes a todos. Agradezco primeramente la invitación aquí del licenciado Alfredo y del licenciado Néstor y pues de todo el equipo. Muchas gracias por la invitación. Además también, créanme que da mucho gusto el día de hoy estar aquí con ustedes, platicar un poquito sobre lo que es la defensa pública penal. Veo muchos conocidos, está el licenciado Martín, que también es defensor público, acá el licenciado Caldera, que nos conocemos desde hace 26 años que estoy en Defensoría Pública Penal, y está por ahí también bien el licenciado Papá de Ulises, gracias a Dios, Arturo, el licenciado Arturo, que también nos conocemos de hace mucho tiempo. Y bueno, a ustedes gracias por asistir. El día de hoy agradezco también a mi director general, que es el licenciado Galo Carrillo, que es el que me invitó. El día de hoy estamos de manera simultánea en la ciudad de Guanajuato y en Celaya, con la licenciada Alicia Tierra Blanca, dando a conocer esta misma presentación, que finalmente yo agradezco también este atino tan fuerte por parte de la Casa de la Cultura Jurídica, porque dentro del plan de gobierno del licenciado Miguel Márquez nos habla un poquito de cómo la transparencia y rendición de cuentas debe ser muy puntual, y el hecho de que acudamos nosotros a este tipo de eventos, yo creo que es de suma trascendencia para la sociedad. Defensoría Pública Penal, muchos sabemos, y ahorita lo platicaba con la gente aquí de la Casa de la Cultura, y estaba yo checando en la parte de cuando inicia todo esto, y bueno, Elisa Caldera no me deja mentir, cómo la institución de defensa pública en sus antecedentes siempre teníamos un lugarcito por ahí en los lugares de las oficinas del Poder Judicial, de la Procuraduría, y siempre íbamos con los jefes de zona o con el presidente del tribunal y le decíamos: oigan, acuérdense la Defensoría Pública que va a requerir un espacio. Bueno, pues ahí vamos todos los defensores a pedir un espacio. A veces inclusive en algunos municipios lo hacíamos, la atención al ciudadano en los jardines, con aquellas maquinitas, acuérdense que todavía le ponemos esfuerzos para borrar. Pero créanme que y le estoy hablando de hace 26 años, ¿no? Más años anteriores, pues desde luego la Defensoría tiene más tiempo. Ahorita la Defensoría en materia civil va a cumplir 20 años, pero en materia penal pues ya tenemos más tiempo, en donde nosotros éramos los más sufridos porque, bueno, aparte de los sueldos, ahorita créanme que a nivel nacional Defensoría Pública también le anda los sueldos muy altos, ¿no? Igual tenemos ya una computadora portátil cada uno de nosotros, tenemos aspectos
que verdaderamente sorprenden, porque cuando llega la reforma del 2008, de la reforma penal y seguridad pública, empezamos nosotros a subirnos en el mismo canal con Procuraduría, con Poder Judicial y con Seguridad Pública, y empezamos a generar recursos que la CETEC, ahora ya se llama Consejo de Consolidación del Nuevo Sistema, pero en ese momento nos empezamos a subir en el mismo carril, y el día de hoy, no sé si por ahí hace días escucharon que vamos a tener ya edificios de Defensoría Pública, porque nos tocó la fortuna de estar en Chile, que fue uno de los pioneros que nos ha dado mucha información para la implementación del nuevo sistema de justicia penal. Y estábamos viendo, cuando llegamos a Santiago de Chile, vimos Poder Judicial con un edificio grandísimo, Procuraduría con un edificio y Defensoría con otro edificio. Entonces se veía lo que nosotros llamamos ahora la igualdad de armas, o sea, igualdad de condiciones. Y la verdad es que ahorita tenemos proyectado 4 edificios de Defensoría Pública, uno aquí en León, a un lado del edificio de adolescentes, donde está la justicia para adolescentes aquí en León. Tenemos otro enfrente, donde se acaba de abrir el otro edificio de adolescentes en Guanajuato, Puentecillas, en la esquina. Ahí tenemos otro edificio, y tenemos uno en Solidaridad en Irapuato, que vamos más o menos trabajando el mismo ritmo, y otro en Celaya, no sé si por ahí con agua, por el Boulevard Juan Pablo II. Entonces ahí vamos trabajando eso en la institución. Creemos que a partir de esa reforma del 2008 nos subimos en ese eje de infraestructura. También en parte del equipamiento, pues se dotó de mobiliario a todas las oficinas de Defensoría Pública. Ya de hoy, bueno, podemos presumir que vamos avanzando en ese sentido. En capacitación, desde que empezamos también iniciamos con la parte de trabajar con el INACIPE, de trabajar por cuestiones, primeramente el tema de la capacitación básica, donde nos hablaban de los principios, cómo venía el nuevo sistema de justicia penal, y la verdad en ese momento teníamos 150 o 56 defensores públicos. Nos metimos a la práctica de esta capacitación básica, y en ese año, en el 2011, se implementó a nivel estatal un curso que se llama Formación de Formadores, en el que nosotros incluimos 20 defensores públicos, y con ellos se generó una inversión en el sentido que ellos mismos, a raíz de la implementación, ahorita los tenemos como capacitadores para todos los defensores públicos. Entonces, en cada uno de los ejes que la CETEC en su momento nos planteó, fuimos trabajando fuertemente, esto con la finalidad, desde luego, que el mayor beneficiado en este caso sea la ciudadanía. El defensor el día de hoy, digo, ¿quién vende pan duro, no? Yo creo que está bien preparado. El día de hoy platicábamos con la gente de las mujeres, las libres se llaman. Ellos decían que la verdad es que los defensores están muy preparados, y eso ayuda porque fomenta más a que nosotros sigamos viendo la capacitación como punto fundamental para el defensor. El día de pasado mañana viene Oaxaca, viene a ver las buenas prácticas de la Defensoría Pública en materia penal, pero también ve un punto fundamental en nosotros, que sería, por ahí decíamos, el área de investigadores. No sé si alguno de ustedes estuvo en la plática de Carla Prats, en Derechos Humanos, el pasado viernes, ¿no? Estuvo ella y me dio mucho gusto, digo, lo sigo comentando porque ella comentaba que uno de los puntos fundamentales de Guanajuato es contar con investigadores de la defensa. Ningún estado de la República tiene esto. Tenemos 3, pero estamos con un proyecto, el día de hoy estamos trabajando un proyecto fuertemente para la solicitud de 13 investigadores más de la defensa. Entonces, ese va a ser un punto fundamental en donde estamos justificando la necesidad. Se han ganado muchos asuntos en ese sentido porque, bueno, antes los únicos investigadores eran del Ministerio Público. Inclusive comentábamos ahorita que a raíz de todo esto se ganó un amparo en donde no nos querían hacer mucho caso para tomar en consideración la versión o la investigación de nuestros investigadores, pero se ganó el asunto diciendo
porque ya ven que la Constitución dice que el único que investiga es el Ministerio Público. Pues no, también la defensa nos está dando, con ese amparo, la amplitud de poder trabajar en la investigación de los delitos. Es complicado, pero ahí vamos trabajando. Igualmente tenemos la parte de peritos, que somos el quinto estado de la República que tiene peritos en el sistema acusatorio. Nosotros ahorita tenemos solamente 5, estamos pidiendo otra plantilla de otros 6 más. La idea es pues complementar toda la parte, sobre todo ahorita en el área psicológica, es donde tenemos un poquito de falta. Pero bueno, ahí vamos trabajando. Créanme que yo me he sentido muy satisfecho. He platicado aquí con la gente de la Casa de la Cultura Jurídica que gracias por la invitación, porque finalmente, como lo comentaba, yo creo que es transparencia, rendición de cuentas hacia la gente. La gente tiene que saber qué hacemos como servidores públicos. Créanme que en la institución pues, tratamos de generar esa confianza, esa credibilidad con la gente, ¿no? De repente, bueno, como todo, no todo el mundo le echa muchas ganas a la actividad, pero como director de área, ya tengo 4 años en la dirección y le he metido un poquito de ganas, un poquito a la cuestión de la sensibilización con la gente, de la atención al público, de cómo debemos de tratar a la gente que finalmente es a la que nos debemos. Yo les he dicho, si no tuviéramos este trabajo y si la gente no hiciera el esfuerzo por pagar el impuesto, pues nosotros no tenemos el trabajo como defensor público. Entonces yo siempre lo he trabajado así y bueno, pues he tenido la experiencia de estar aquí en León. Duramos mucho tiempo aquí en León como defensores. Luego me fui a la coordinación, posteriormente me fui al área de salas, allá en el Supremo Tribunal. Y bueno, ahorita estamos con esta fortuna de estar como director, y eso implica el tratamiento de todos los defensores a nivel estatal. Actualmente, ahorita en la diapositiva vamos a ver, creo que vienen 199 defensores, pero hasta el día de hoy tenemos 204 defensores que están trabajando en materia penal, y son 76 defensores, 74 en materia civil, 22 en adolescentes y 5 en el área administrativa, donde se defiende al servidor público. Entonces, toda esta parte sí quise como antecedente ponerla, porque yo creo que es bueno que ustedes conozcan la Defensoría Pública Penal y también la Defensoría Pública en términos generales, porque la Defensoría Pública no solamente es penal, sino tenemos las otras áreas, que es en este caso la defensa civil, que es la representación gratuita, luego el área de adolescentes y la parte de la unidad administrativa. Y lo comento también por la otra parte, en reuniones que hemos tenido con nuestro señor gobernador en todas las áreas, él es una persona como muy sensible, porque no le gusta que nosotros como defensores públicos de repente le digamos una situación distinta a la gente, que de veras que la traigamos a un lado a otro, y que de repente digamos, ¿sabes qué? Va en fianza en un delito donde ni siquiera lo hay, ¿no? Ahora ustedes saben, con el nuevo sistema que ya estamos implementando aquí en León, y ahora sí, y es una realidad, el nuevo sistema de justicia penal ya está a nivel estatal. Entonces, eso también es bien importante, porque la preocupación, antes decíamos, nos falta León, nos falta Purísima, nos falta Manuel Doblado, pero creo que ahorita ya vamos al 100% en la implementación. Y bueno, son esquemas distintos. En días pasados estaba yo escuchando una plática con Carbonell. Él hablaba de que muchos abogados se le han acercado y le han dicho que es lo mismo el sistema de oralidad familiar que la oralidad penal. Yo digo, en la reunión que tuvimos con él, de manera ya comiendo ahí de relax, yo le decía que yo veo más presionada la cuestión penal que la cuestión civil. ¿Por qué? Porque él nos decía al Chao Galo y a mí como director general y como director, él decía, es que los defensores en materia penal tenemos que pensar fríamente en el principio de contradicción. Si no contradecimos en las audiencias, qué complicado es. Entonces, el defensor tiene que contradecir. Si no va bien preparado con ese principio, aguas, ¿eh? Y el otros dos aspectos que nos decían, la teoría del caso.
Antes hablábamos de una estrategia de defensa, la manejábamos, pero ahora si no llevamos una teoría del caso bien fundamentada, quizás nos dice él, puede ser flexible, eso nos queda claro, pero si no tenemos una visión del asunto, qué complicado está eso. Y el último punto que él manejaba nos decía, aguas también, hay que checar la parte de que el abogado ahora, por eso les hablo de la investigación, tiene que estar en el lugar de los hechos. Y bueno, Gustavo Caldera era una gente que siempre, como MP en su momento, andaba cayendo en los cerros antes de las inspecciones judiciales que nos tocaba llevar. Entonces ahora no, ahora dice el abogado, si tienes investigador, vete con él, porque el día que tú estés en la audiencia vas a defender todas las posturas que tú vas. Entonces ahora el abogado también tiene que ser investigador y estar en el lugar de los hechos para el efecto de llevar a cabo una buena, bueno, desde el punto de vista de acusación y en este caso nosotros desde el punto de vista de la defensa. Entonces, todas esas cuestiones hemos estado trabajando con la Defensoría, vamos a estar ya haciendo actividades en ese sentido, pero la parte fundamental es que el defensor se allegue de todo lo que tenga para poder nosotros también tener una buena defensa hacia las personas. Pero bueno, ese es un esquema muy general de lo que es la Defensoría Pública. Es algo que sí se los quise platicar un poquito porque con los que la conocemos, sí, la verdad, sí hemos avanzado. Y hemos avanzado porque además de estos 4 edificios, hemos recibido también por ahí el apoyo para otros 2 edificios, pero más chicos. Uno está en Acámbaro, ahí tenemos, vamos a apoyar a todas las, también inclusive al registro civil y al registro público de la Procuraduría. Finalmente son instituciones de Secretaría de Gobierno. Conjuntamente también ahí a un lado de los edificios del Poder Judicial en Salvatierra, vamos a tener otro edificio. Entonces, son 6 edificios y estamos viendo que nos donen algún terreno en San Francisco, en San Miguel de Allende y en San Felipe. Entonces esto no concluye. Les comento todo esto porque, bueno, la idea es evitar ya también esas atenciones en los jardines principales, esas atenciones en otras cuestiones que luego de repente pues, la gente requiere de la atención, ¿no? Y ese es lo que estamos haciendo en Defensoría. Pero ¿qué más hacemos? ¿Qué más hacemos en Defensoría? ¿Qué hacemos en la Defensoría Pública? Bueno, tenemos el artículo 17 que sabemos que es un derecho a la defensa. Con la reforma en el artículo 17, a los estados y a la federación nos obliga a contar con una Defensoría Pública de calidad. Inclusive un tema que ahorita hemos subido con el señor gobernador es la parte del 17 del último párrafo, que se homologue los sueldos de los defensores públicos con los ministerios públicos. Pero bueno, ese ya no es un tema, porque ahorita nosotros tenemos niveles 10, niveles 11 y niveles 12, ¿sí? Entonces la idea es que con ese ¿cómo se llama? Ese artículo 17 donde habla de una defensa pública de calidad y con un servicio profesional de carrera, hemos trabajado muy fuertemente en eso. También les platico, por ejemplo, en el caso de hablar de una defensa de calidad, pues estamos pugnando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, el Poder Judicial tiene su esquela judicial, la Procuraduría tiene también su instituto, y Seguridad Pública también tiene su instituto. Entonces, el único, y que vamos a pelear un poquito ya con este nuevo esquema que tenemos, va a ser que la Defensoría Pública Penal también tenga algún instituto. ¿Por qué? Porque de ahí mismo podríamos ver la preparación como lo hace la Procuraduría. Creo que hay cursos, hay cursos de inducción para hacer ministerios públicos o inclusive para hacer policía ministerial. Entonces, la idea también de nosotros en un futuro es ver la posibilidad de tener un instituto de Defensoría Pública, que luego si nos convertimos en un instituto pues sería probable, por ejemplo, ahorita que viene Oaxaca, me llama mucho la atención que venga a ver las buenas prácticas de la Defensoría, pero viene en el sentido de que también viene con el Poder Judicial
y Defensoría. Eso quiere decir que dependen de la misma, del Poder Judicial, que hay estados de la República que así es. Entonces, sino del Poder Judicial. Entonces, si vienen 10 gente, 5 y 5, entonces me quiero imaginar que viene así. Pero nosotros no, ustedes saben que pues está la Secretaría de Gobierno, hay una Subsecretaría de Servicios, bueno, Subsecretaría de Gobierno que es el licenciado Toño Salvador, luego viene la Subsecretaría de Servicios a la Comunidad, que es el licenciado Arturo Navarro, luego viene lo que es la Dirección General, y es donde está ubicado, donde estamos ubicados nosotros junto con el licenciado Galo Carril, que ustedes ya vieron que vino en días pasados a platicar con nosotros, ¿sí? Y bueno, todo este derecho a la defensa, tenemos el artículo 20, apartado B, fracción séptima, en donde es el derecho a la defensa. Bueno, todos los tratados internacionales, los que ya vimos aquí en el curso de acceso a la justicia, ¿cómo se llama? En la parte de derechos humanos, el artículo 88 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y también los derechos civiles y políticos, y el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño. Ahorita andamos con un chorro de leyes. Tenemos, por ejemplo, nos acabamos de reunir con el Poder Judicial respecto a la Ley Nacional de Ejecución, que ustedes por ahí ya también escucharon, que inclusive la alegata que traemos, porque en los transitorios señala que es necesario que se haga una declaratoria por la soberanía de los estados, ¿no? Y ese es el problema que traemos. Ya no lo hicimos, pues nos vamos a esperar hasta noviembre, cuando de acuerdo a los transitorios que vienen ahí, te establece ciertos plazos, inclusive también te establece plazos para algunos delitos y para algunos artículos, porque el primero que brincó fue seguridad pública. Les piden a ellos, ahí completamente en los artículos, que ellos, para atender a las mujeres embarazadas, tienen que dejar a los hijos 3 años. Dice, ¿dónde los ponemos si no tenemos espacios? Entonces son cuestiones de infraestructura que yo creo que cuando sacaron la ley nunca pensaron en esos momentos tan complicados, los famosos suministros que les tengo. Pero increíble el Estado, bueno, los recursos que tiene que bajar y todo ese sentido, yo no sé cómo le vayan a hacer. Ahorita en este momento no hay infraestructura para ello. Entonces son temas que, igual como el Código Nacional, el Código Nacional trae algunas figuras medias complicadas que también hay que analizarse. Ahí hubo reformas ya al Código Nacional, entonces son cuestiones en las que sí debemos de ir pensando qué vamos a hacer como defensa, ¿no? Nosotros hicimos varias propuestas de reforma, no ha habido mucho eco, pero pues vamos a seguir insistiendo, sobre todo ahora en la parte del procedimiento abreviado, que solamente se puede dar si el Ministerio Público lo solicita. Entonces son figuras que verdaderamente están complicadas. Con la ley de proceso se veía distinto, porque pues el imputado, ¿cómo se llama? El defensor lo podía solicitar y pues había la negociación de la pena, ¿no? Pero ahora nos meten esos candados ahí un poquito para trabajar, pero bueno, pues ya en la medida que vaya avanzando esto, que ahí vamos trabajando, ¿sí? Esos son el derecho a la defensa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto en cuanto al derecho a la defensa, de repente, ahorita se dice que de repente la gente no tiene recursos para contratar los servicios de abogados privados. Desde luego hay un obstáculo en ese sentido, porque pues, no se puede acceder a esas cuestiones de los derechos humanos. Y también, ahí es donde le comentaba yo, la Federación de los Estados deben garantizar un servicio de defensa pública de calidad. Y además en este tema, ahorita lo vamos a ver, la parte de el acceso a la justicia, el que nosotros le entremos, no cobramos, es gratuito, que también así lo maneja la Constitución, que nuestros servicios son totalmente gratuitos, entonces para nosotros no hay ningún problema. Comentamos inclusive en días pasados con San Martín Valdivia, que es ¿cómo se llama? El director de Defensoría o de Representación Gratuita en Materia Civil. Él decía, ahí creo que sí hay ciertos candados, porque creo que hasta ciertos montos sí los podemos defender, pero en materia penal no hay obstáculo. O sea, quien tenga el problema
pues va con nosotros. O sea, puede ser nombrado a través del Ministerio Público, bueno, a través de la persona que sabe que su familiar está detenido, a través del Ministerio Público, a través del juez. Sí, ahora inclusive con estos nuevos programas que vienen del nuevo sistema de justicia penal, con el sistema integral del SIGO, del Poder Judicial, que ya si no recibe la notificación del defensor, pues nos la manda a la coordinación. Si la coordinación no la acepta, me la manda a mí como director. Pero bueno, trata uno de que todos esos esquemas ya están cambiados, ¿no? O sea, esos son nuevos esquemas de informática a nivel estatal, ¿no? Dice, el servicio de defensoría pública es garantizar a las personas el derecho humano a una defensa adecuada y de calidad, como ya les había platicado, ¿no? O sea, el correcto causa legal de un proceso, pues siempre buscamos de que las garantías de los imputados sean respetadas. Ahorita tenemos un problemilla ahí muy fuerte, en donde luego de repente nos mandan llamar a alguna diligencia con la prueba irreproducible o la prueba abstracta donde no tenemos imputado, y ya nos están llamando para defenderlo. Pues ¿a quién lo defendemos? Entonces son problemillas que se están generando a raíz del Código Nacional, pero bueno, las vamos solucionando en decir que dime dónde esté el imputado, porque pues a quien yo voy a defender es a la persona que esté detenida, ¿no? Esa es la parte que... Y igualdad procesal, hemos tratado también en esa parte de que en todo proceso, insisto, en la igualdad de armas, inclusive hasta el hecho de la imagen de los edificios, por eso yo les hablaba de esa parte, hasta en eso también debe haber igualdad, que como lo comentaba, ¿no? Antes, yo me acuerdo mucho cuando iniciamos en el Cerezo, estaban los juzgados así, y a un lado estaba el Ministerio Público, y ahí nos peleamos por dividirnos todavía 4x4, ¿no? Entonces, igual en el proceso, esa igualdad procesal, en donde podamos nosotros también realizar las actividades de defensa. Ejercicio de contradicción, lo que les comentaba. O sea, tienes que contradecir. Si el defensor no contradice, es un principio fundamental en la materia penal, ¿sí? Y en las materias, bueno, también civil. Acceso a la justicia, bueno, el acceso a la justicia hacia nosotros no hay ningún problema, porque en el caso de los adolescentes también es el mismo procedimiento para nombrar al defensor. Les digo, en materia civil sí es un poquito complicado, porque pues, imagínense alguien que quiera promover un juicio de tierras de muchas cantidades de dinero, pues eso ya se complica, porque se tiene que haber un cierto límite. Debido proceso legal, ahora lo que nos está pegando mucho es ese famoso, ¿cómo se llama? Lo de la francesa. Ese debido proceso, que todo el mundo, quien está dentro de la cárcel, nos dice, pues sí, ya salió, ¿por qué yo no? Pero hay que acreditarlo. Por ejemplo, ahorita tenemos muchos asuntos en la etapa de ¿cómo se llama? Del protocolo de Estambul. Hay algunos que se han salido, que les ha tocado comprobar que efectivamente se generó esa tortura, ¿no? Entonces, en ese debido proceso legal, pues de repente es muy complicado acreditarlo. Pero ellos se van por un tema, alguien nos platicaba, creo que por aquí, nos decía, es que una cosa es la cuestión política y la otra es la cuestión legal. Entonces no podemos confundir esos dos términos como debido proceso. Nosotros, bueno, tratamos de generar eso, pero esto del debido proceso y del protocolo de Estambul, Martín, no sé si estoy bien, siempre lo ha tomado ya el Poder Judicial como suyo. O sea, ya inclusive nos dan vista de que ya está promovido ese protocolo de Estambul. Se nombra peritos, si se acredita que se dio, pues se apoya al acusado, y por ese lado yo sí les he pedido a los compañeros, inclusive por ahí estamos preparando unos cursos sobre el protocolo de Estambul, porque como que los médicos dicen que debe ser ese dictamen médico más inmediato, ¿no? Que si se pudiera hacer desde el momento en que el acusado nos señala que ha sido torturado, bueno, pues trabajar en esa parte y ver la manera de cómo apoyarlo, ¿no? Pero bueno, así estamos en ese sentido. Derechamente en procesos jurisdiccionales y procesos administrativos. Procesos jurisdiccionales, pues ahorita ya con el juez de control ahí en la etapa preliminar, pues ya tenemos ahí esa parte, y los procesos administrativos son los que llevamos
tenemos el área administrativa, que es la que trabaja la parte de los servidores públicos que a veces son denunciados, que les llevamos procesos ante el contencioso administrativo, esa área que tenemos. Dice, toda materia sancionada que pueda desembocar en la supresión o restricción de los derechos subjetivos de las personas. En esa parte sentimos que es un derecho de defensa para todas las personas, ¿no? Respetarle pues sus derechos humanos, sus derechos fundamentales, y ver, por ejemplo, en el caso de, ahorita ya no se ve tanto, pero antes siempre nos decían que la policía ministerial me llevó y que me maltrató y que me hizo, ahorita ya como que ya la justicia se ve un poquito más transparente, y yo creo que para allá vamos, ¿no? Con el nuevo sistema de justicia penal sí nos habla mucho del tema de que debe ser transparente, debe ser ágil, y eso creo que ahí vamos, ¿no? También les platico, yo he escuchado alguna rumorología de que el sistema no funciona, pero bueno, ustedes lo van a ir viendo ya a medida que vaya pasando el tiempo y podemos platicar algo en ese sentido, ¿no? Pero esta es la Defensoría Pública en el Estado, está la materia penal, que en este caso la responsabilidad está en su servidor, en Defensoría Pública el licenciado Galo Carrillo, especializada para adolescentes la licenciada Lorena Saucedo Pérez, que es la coordinadora, en materia civil el licenciado Martín Valdivia, y en la administrativa es el licenciado Iván Villalpando. Esto es como se conforma la Defensoría Pública en Guanajuato. ¿Sí? Así está interpretada desde nuestro reglamento. ¿Qué servicios rendimos? Defensa legal. Aquí les quiero platicar algo. Cuando inicié el nuevo sistema de justicia penal, nosotros nos subimos a un sistema de procesos de Defensoría Pública y siempre decíamos, ¿qué hace los zapatos, ¿verdad? ¿Qué hace el panadero? Pan. ¿Qué hacemos nosotros? Defensa. Porque inclusive nos salimos de los esquemas un poquito de asesoría en ese sistema de procesos. Pero nosotros sí lo tenemos que llevar a cuento, porque finalmente cuando hay un informe de gobierno siempre nos dicen cuántas asesorías tuviste o cuántas defensas penales tuviste o defensas legales, ya sea en materia administrativa, en materia civil, en materia penal y en adolescentes. En nuestro reglamento también nos habla de que hay una área que es de asesoría, orientación y conciliación, inclusive también la mediación, que es un área que está conformada en la Dirección de Defensoría Pública. Tenemos esa área que lo único que hace es asesorar. Por ejemplo, nos llegan asuntos en materia mercantil, no los podemos llevar. O sea, nosotros no tenemos esa área. No podemos llevar asuntos laborales, lo hacemos, lo canalizamos. No podemos llevar asuntos en materia fiscal, por ejemplo. Tampoco podemos. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente lo canalizamos a otras áreas. O a veces también, de repente nos piden que atendamos a algún ofendido. Nosotros no podemos atender ofendidos porque al final del día, a quien él o ella vaya a denunciar, pues nosotros lo vamos a atender. Es como que ya estamos así con los mismos intereses, ¿no? Entonces en esa parte sí yo he pedido mucho, porque pues, en gobierno se da mucho, ¿no? A ver, atiendan esto porque no avanza su averiguación, o a veces no le quieren recibir la denuncia. Ahora con el tema de mediación pues ya está un poquito más complicado, porque luego la gente siempre hemos dicho que a veces es cambio de cultura, ¿no? Siempre que nos pegan en el coche o que nos roban algo, lo que queremos que lo metan a la cárcel. Entonces está bien complicado, porque pues no lo vamos a meter, sino que ahora lo primero que nos llama el Ministerio Público nos dice, vénganse a mediar, vengan. No, ¿cómo voy a conciliar? ¿Cómo yo con ese cuate, si me rompió mi ¿cómo se llama? Mi coche, o le quebró el vidrio de mi casa, ¿no? Pero son esquemas nuevos. Inclusive lo fundamental del nuevo sistema, al principio cuando hablábamos de la justicia restaurativa, así como que decíamos, no, ¿cómo eso? Pero es doctoral del sistema. O sea, evitar, inclusive, no sé si recuerdan que aquí nos decían que en un país ya no había cárceles, porque ya no había gente que cometía delitos, o los cometía, pero llegaban a la conciliación, mediación. Sí, Martín, ¿sí te acuerdas en qué estado? ¿En qué país? Había uno que nos dijo aquí, un ponente. Entonces,
El día de mañana, créanme que puede ser que ya en México, sí, en algún país, ya no, o sea, rentan las cárceles para otra cosa en lugar de meter a los reos. Y aquí lo que queremos es que lo metan al bote y que se quede ahí y vas a ver, te voy a ver en la cárcel. Pero no, el tema del nuevo sistema no viene así. Inclusive cuando inició todo esto, y recuerdo mucho en Chihuahua, que decían que había la puerta giratoria, ¿no? Que llegaban por un lado y luego salían por la otra. Entonces así se va a ver ahorita la gente no le gusta, no nos gusta eso, pero pues así es el sistema penal. Entonces, esos son los servicios que prestamos nosotros: defensa legal, asesoría, orientación. Yo llamo orientación cuando no lo podemos atender, pero sí lo podemos canalizar. Yo me acostumbro mucho a mandarlo a través de oficio. Por ejemplo, cuando es una parte ofendida, yo le mando al procurador el oficio, porque yo sé que no es de mi competencia, no le voy a ayudar, porque mi trabajo es mi trabajo fundamental es de la defensa, es defensa penal, defensa civil. Por eso, inclusive, todas esas reformas las tuvimos que hacer a raíz de la reforma, porque en el tema de la representación gratuita en materia civil siempre dicen representación porque se ve más claro, ¿no? A mí me representas en un juicio civil, pues yo digo, yo te defiendo en un juicio civil, te defiendo en una justicia para adolescentes y te defiendo también en una cuestión administrativa. Por eso hablo yo de que lo que hacemos es defensa. ¿Qué hace la Defensoría Pública? Defensa. Así. Y así lo traemos en el sistema de proceso. Trabajamos muy fuertemente ahí con el CIMAL, con el sistema matemático, y él nos enseñó a hacer muchos tipos de actividades. Y en esa actividad nos dijo, ustedes quítense de broncas y lo único que hacen es defensa, las 4 áreas. Que todavía inclusive a veces discutimos esos términos, pero ya se queda como defensa legal. ¿Sí? Y les digo, nosotros orientación, bueno, pues también hacemos lo mismo. En conciliación, pues básicamente nosotros no hacemos eso, pero pues ya de la misma manera con el Ministerio Público hacemos esa actividad de manera ya natural, porque cuando dicen hay unos daños, pues vengan a ver cómo nos arreglamos y entramos a la mediación. ¿Sí? Igual en la conciliación. ¿Qué principios rigen a la Defensoría Pública? Pues igualdad, legalidad, gratuidad, que es lo gratuito, la parte también de calidad. Tratamos en ese tema de calidad ver muchos procesos a nivel interno. La verdad es que sí nos hemos metido de lleno mucho. Por ejemplo, lo que les comentaba en un principio, yo estoy en la parte de lo que es el plan táctico de Defensoría Pública, y a mí me toca, tenemos temas, por ejemplo, de implementación del CIPRO, que es el sistema de procesos. Tenemos también ahí en ese tema la parte de lo que es difusión, que finalmente yo considero que esta reunioncita es parte de difundir los servicios que presta la Defensoría Pública. Y también tenemos lo que es normatividad legal, que es la norma. Ahorita estamos analizando en la reunión que tuvimos con las coordinaciones, tenemos coordinaciones en cada una de las regiones, y estamos revisando cada uno de los lineamientos jurídicos que tenemos nosotros como institución. Tenemos que sería el reglamento de la Secretaría de Gobierno, tenemos la ley de la Defensoría Pública en materia penal. En materia civil no tenemos reglamento, ni en materia de adolescentes, como tampoco en la unidad. Pero en materia penal estamos revisando toda esa parte con los nuevos esquemas de las nuevas leyes nacionales, que vamos a tener que ver ahí un poquito las cuestiones en el caso ¿cómo se llama?, del reglamento, como viene. Por ejemplo, nosotros no vamos a hacer mucha modificación, pero sí tendríamos que estar checando en qué artículos hay que modificar para, como dicen, alinearlo a los códigos nacionales. Ahorita, por ejemplo, les platico también, tenemos diferentes áreas. En la región 1 tenemos dividido también con 4 coordinadores, son 3 coordinadores en las diferentes etapas. En Irapuato, Celaya y León, en total son 20 coordinadores los que
estamos trabajando, cada uno tiene sus gentes en diferentes áreas. La idea es tener especializaciones. Por ejemplo, en el caso de ejecución penal tenemos 24 defensores, en la etapa intermedia, en la etapa de juicio oral, en la coordinación de investigadores, en la coordinación de peritos. Entonces, esa es la parte de la atención que damos nosotros al ciudadano por parte de Defensoría Pública. Y bueno, pues es obligatorio porque pues, así nos marca la ley y van de manera individual. Ay, ya no sé cómo lo voy a hacer. Acá. Es que está aquí. Aquí. Es que no quiso jalar esto. Para atrás. Adelante. Ahí está. ¿Cuánto? ¿Sí? A ver, okay. Derecho a una defensa adecuada. ¿A partir de qué momento? En el caso de penal, pues del momento que es detenida. Inclusive, platicando con Carbonell, él nos decía, tengan mucho cuidado, defensores públicos penales de Guanajuato, porque nos dio muchos consejos y nos estuvo platicando ahí a la hora de la comida. Dice que nos decía él, que si viéramos esta parte, si cuando es detenida una persona no se le dé sus derechos, podríamos señalar en su momento una detención ilegal. Y así lo dijo textual, ¿eh? Todavía lo dijo en la plática los que estuvimos por ahí, pero nos lo dijo muy determinante y muy tajante, que lo tomaron en consideración, que si no pasaba eso cuando una persona es detenida, hablaríamos de una detención ilegal y podríamos inclusive irnos a el Ministerio Público, el juez de control o el juez o quien sea, porque es una parte importante en el momento de la... porque hablamos de un debido proceso, como hemos dicho, ¿no? Entonces, el derecho a una adecuada defensa, ¿a partir de qué momento? El momento en que una persona es detenida o se apersona la investigación, ¿sí? Entonces, desde ese momento, en materia penal, ahí está el defensor público. Okay. ¿Qué comprende una defensa adecuada? Estar asistido por un defensor de su confianza y comunicarse libremente con este. En caso de no elegirlo, se asignará un defensor público. Ahí tenemos un lío ahorita con el tema situación, porque luego de repente ahora con el Código Nacional dice en la redacción de que primero se le tiene que preguntar al acusado si trae defensor. Si no trae defensor, quieren nombrar, o sea, si no designan al de oficio, aguas con ese tema, ¿eh? Ahorita lo traemos, inclusive vamos a estar por ahí haciendo algunas prácticas con Procuraduría, porque él nos dice que si no lo nombra, o sea, él de tomos el nombrar al público. Pero el Código Nacional así como que trae una redacción media rara, que él tiene que hacerlo el nombramiento del acusado o el detenido, ¿sí? ¿Se acuerdan la redacción anterior, como decía? Que si no lo traía o no tenía, que aunque bien checan también la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las audiencias que se llevan para la solicitud de alguna preliberación, también señala que se basa en estas reglas del Código Nacional. Entonces, de repente hay unas cuestiones medias curiosas, que luego las interpretaciones que se generan en la práctica, de repente nos sacan todo del control, del contexto, ¿no? Ser informado de los hechos que se atribuyen y de los derechos que le asisten. Aguas, aquí nos decía Carbonell ese día, y yo también estoy de acuerdo con él, porque dice que el policía inclusive debe traer su librito aquí en la bolsa, para el momento que detiene una persona y que le haga saber, como en Estados Unidos, ¿no? Así como que decían, guárdate de aquí, debes traerlo. Pues yo creo que al defensor de aquí a San Martín ya le vamos a dar su librito para que lo traigan en la bolsa. ¿Sí? Sí, tener acceso a los registros de investigación, consultarlos y disponer del tiempo y los medios adecuados para la preparación de su defensa. Ahí también hemos tenido algunos problemillas en el sentido de que
nos nombran como defensores cuando el mismo acusado no quiere nombrar al público. Entonces, nosotros siempre les pedimos horas para poder enterarnos de todo lo que hay y generar, desde luego, una adecuada defensa, porque si no, no podríamos trabajar en ese sentido. Y de repente volvemos a lo mismo, pues son los esquemas que traemos desde antes y de repente, pues bueno, las mismas instituciones, pues tenemos que entrarle como es el sistema penal acusatorio. Dice, en todo momento los defensores deberán realizar todas las sesiones y gestiones necesarias ante las diversas instituciones, autoridades, para garantizar el respeto a la dignidad y derechos de las personas imputadas, vigilando que el proceso legal instaurado se ajuste a los estándares del deber y proceso legal y a los principios que rigen el sistema. Bueno, yo creo que aquí la parte fundamental es que nosotros como defensores públicos siempre tendremos que respetar, y una parte que hemos tomado de los derechos humanos en los cursos que hemos tenido aquí, pues es la parte de la dignidad de la persona, ¿no? Porque de repente, pues la sociedad no piensa igual, ¿no? O sea, siempre es el delincuente, ese que robó, ese que mató, ¿no? Hoy en la mañana les voy a platicar algo que no lo debo platicar, pero nos decían las libres que cómo era posible que defendamos nosotros a los feminicidas. Son personas y aquí estamos, tenemos que respetar y garantizar, porque dices que traemos una soltilla ahí de tentativa de feminicidio, dices que si sale la va a matar, y yo, pero ¿cómo podemos pensar eso hacia futuro, no? O sea, en la parte que yo les quiero dar a entender a ellos es que también las personas tienen derecho a ser defendidas, ¿sí? Y entiendo también, porque ahorita pueden decir, no, mujeres, oiga, porque no, también ustedes como mujeres pues tienen ese derecho, ¿no? Entonces, sí preocupa un poquito porque no podemos dejar de hacer valer los derechos que tienen las personas, sea violador, sea homicida, sea feminicidio, sea robo. A veces los robos se dan con violencia, ustedes saben a veces cómo se genera. Entonces son cuestiones en las que nosotros no podemos garantizar ese respeto a la dignidad de la persona. No podemos nosotros, así como que, pues ahí defiéndelo y como que no lo defienden, ¿no? Como que ya sería una defensa así como que no muy apegada a los principios de los que hablábamos en un principio, ¿no? De cómo hacer valer esos derechos, ¿sí? Así es como está mi ley orgánica de la Defensoría Pública en Guanajuato. Tenemos una etapa de asesoría, orientación y conciliación. En cada una de las regiones tenemos la región 1, que es en San Miguel de Allende, la cabecera, la región 2, que es en Celaya, la región 3, que es en Irapuato, y la región 4, que finalmente es aquí en León. Antes estaba invertida, porque antes la zona A era León, la zona B Irapuato, la zona C Celaya, y San Miguel era la zona de ahora. Viene al revés por la implementación. Si recuerdan que se fue implementando el sistema acusatorio de manera gradual y empezamos con la región 1, luego la región 2, luego la región 3 y la región 4. Del proceso. Ah, sí. No, nunca la región. Bueno, se estuvieron tomando algunos aspectos, por ejemplo, la suspensión del proceso, sí la estuvimos trabajando aquí con los defensores. Entonces, en esta tenemos un coordinador con su gente de asesoría en cada una de las regiones, ¿sí? Tenemos un coordinador que él es el que me informa de todo. Bueno, antes que esté aquí, hay un coordinador estatal. Va a decir usted, ¿qué hace entonces el director? Hay un coordinador estatal que coordina todas estas etapas. O sea, está el director, está el coordinador estatal, que en este caso es un marcador de Padilla, y luego está una coordinadora en esta etapa que maneja, que tiene su grupo de defensores, y luego está la etapa de investigación preliminar complementaria, que es la etapa de investigación, e intermedia. En estas tres tenemos también un coordinador en cada una de las etapas, que ustedes saben que ahorita esta etapa en la primera fase del sistema acusatorio es la que tiene más trabajo, porque ahí llega el control de detención, llega vinculación a proceso, llegan todas esas
esos temas, ¿no? O la preparación del juicio oral. También tengo en cada región un coordinador de la etapa de juicio oral. Pues ellos son los que preparan todos. Ahorita, por ejemplo, en Irapuato tenemos en este mes 10 juicios orales. En agosto tenemos ya otros 8. O sea, se ha juntado ya mucho el juicio oral. Y aquí en León van a ver más adelante, ya se van a juntar porque ya ha habido muchos asuntos con las etapas. Nomás que acuérdense que se da para el cierre de investigación, les dan de 2 a 4 meses para poder llegar a ¿sí? Pues pueden solicitar la ampliación. Entonces ya no tardamos también. Yo creo que aquí en León se va a llegar más rápido a la etapa de juicio oral. También tenemos la etapa de impugnación y de garantías. También tengo un coordinador en cada una de las regiones. Ellos se encargan de la etapa de impugnación. Acuérdense que la ley del proceso hablaba de la casación. Ahorita ya el Código Nacional ya nos maneja eso, creo que nada más es revocación y apelación. Entonces ya no van el tanto. Y en la etapa de ejecución de sentencias también tenemos solo una coordinadora a nivel estatal que son 16 defensores a su cargo. Ellos están ubicados en cada una de los cerezos. Ahí tenemos a los defensores, porque ellos se dedican mucho a la cancelación de antecedentes. Parece que ahora ya está esa figura, también a las preliberaciones y todos los beneficios que nos genera la ley. Yo digo que la ley nacional de ejecución penal trae muchas cosas benéficas para los que están ahorita detenidos. Se va a venir mucha parte de eso, ¿no? Para la ejecución penal. Y tenemos también el área de servicios periciales, que les digo, tenemos 5 peritos solamente. Estamos trabajando ya por la petición de otros más, con la idea de tener un poquito más amplio la parte de nosotros le llamamos unidades auxiliares, y también la de los investigadores, que también les comentaba que ha sido algo que que ha trascendido no solamente aquí a nivel estatal, sino también a nivel nacional, por la parte de que se dice que eso solamente le corresponde al Ministerio Público como parte investigadora, ¿no? Pero no, bueno, acá no está funcionando. Inclusive les digo, estamos preparando para que viene Oaxaca. Vi varios asuntos en donde de la investigación que se desprende de la defensa se han ganado varios asuntos en ese sentido. Entonces creo que pues vamos para adelante, no hay que ir para atrás, ir trabajando en obtener más plazas. Bueno, ese sería lo anterior. No sé si en materia penal tengan una pregunta, porque iniciaremos con la justicia especializada para adolescentes, que bueno, ahí hablo del artículo 18 constitucional. Ahorita ya también se acaba de publicar la Ley Nacional de Justicia Especializada para Adolescentes, que es otro tema también ya complicado para el trabajo de diario de nosotros, porque inclusive ahora también nos están pidiendo que esos investigadores y esos peritos ayuden para también buscar la parte de investigación y la parte de como unidad auxiliar también para los adolescentes, ¿sí? Entonces, pues es un sistema integral. Ahí lo que se nos ha pedido, inclusive de ahora ya, el defensor debe ser especializado. Bueno, siempre va Martín, pero luego de repente las autoridades de repente nos decían que no, que en una parte sí podía participar el ordinario y en otra parte sí. Le digo, no, pues es que si nos habla a nivel, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional, que todo el trato adolescente debe ser especializado. Si no hay esa especialización, pues yo creo que no debe de funcionar la parte de justicia, ¿no? Desde la creación del provincia. Sí, de ese tema. Personas entre 12 y cumplir y menos de 18, ese es el tema que utiliza el adolescente. Personas adultas que al contar con dicha edad se hayan visto involucradas en la comisión de algún delito. Garantizar todos los derechos reconocidos a los adultos, más aquellos específicos por su condición de personas en desarrollo. No, cuando estudiamos la ley, eran como 36 derechos, ¿verdad? O sea, el adolescente sí está muy favorecido en ese sentido. Pero bueno,
están cuidando su desarrollo. Se debe garantizar el debido proceso legal, igual que en el adulto. Tenemos al servicio 28 colaboradores distribuidos en los distritos de León, Irapuato, Guanajuato, Celaya y San Miguel de Allende. Bueno, ayer me dieron un dato de 22, pero ahorita ya son 28 que ya contrataron más. Entonces, la defensa adecuada y de calidad en asuntos seguidos adolescentes del orden común como del orden federal. Ahorita lo que estamos llevando también, que bueno que me acuerdan aquí en el tema, es nosotros estamos llevando un asunto de, ¿cómo se llama? Narcomenudeo. Entonces también aquí, ¿se acuerdan que no había ley de justicia para adolescentes? Y antes lo llevaba todos nosotros. Pero ahorita con la ley nacional, ojalá que ya también los federales se pongan las pilas y empiecen a contratar gente. Dice, atendiendo al principio de progresividad de los derechos humanos, se ha brindado asistencia legal niños y adolescentes que intervienen en procesos de justicia con calidad de testigos, garantizando una participación efectiva y salvaguardando sus derechos para mitigar los efectos nocivos que su intervención pudiera implicar. Yo recuerdo mucho que un adolescente no podría estar solo si no estaba su mamá. Igual con los testigos, así como que sí garantizan mucho esa parte de que sean siempre asistidos por un defensor, y hemos estado trabajando en eso. Por eso en días pasados también viendo en la parte de la cuestión de garantizar todos esos derechos en adultos, en adolescentes, pues sí se requiere más gente, ¿no? Entonces en esa parte pues se está trabajando. Algunos derechos, ustedes no sé si hayan asistido adolescentes en alguna etapa. El adolescente mantenga comunicación con sus padres, tutores o quienes ejerzan la potestad o la custodia. Hoy platicando precisamente con Lorena, ella decía que bueno, los chavitos pues sí echan muchas mentiras, no nos quieren decir la verdad, mucho menos cuando son delitos sexuales, no se atreven a decirlo delante de la comunicación con los padres, ¿no? Pero por la idea es pues esa comunicación y ese acompañamiento que es importante para la justicia, porque luego creo que también al final les genera beneficio, ¿no? A la hora de la sentencia, que se apliquen las formas alternativas de solución de conflictos, pretender los principios de llegar a lo menos al proceso, ¿no? O sea, tratando de que se arreglen las situaciones en las cuestiones de la justicia restaurativa. Que en todas las decisiones que involucren a adolescentes se atienda el interés superior del niño y el principio de protección integral. Recuerdo en la plática que nos dio Plácido Álvarez, yo trabajé mucho tiempo con él era el juez de ejecución, porque ahí no se les llama magistrado, es comparable al magistrado, pero él era juez de ejecución, y nos ponía a pensar al defensor, al Ministerio Público, y él cerrábamos los ojos y decíamos cuál es el interior superior del niño, pues no sabíamos, no nos poníamos a rezar ahí todos, pero como que no se ha identificado plenamente cuál ha sido, ¿no? Pero bueno, en el caso Martín estaba ahí conmigo y recuerdo mucho que un adolescente le daba la epilepsia, ¿verdad? Y agarraba todos los baños de ahí del centro de internamiento y los quebraba. Cuando ya se le dio la salida, ¿a dónde lo llaman? Porque creo que vivía con una abuelita y la abuelita le tenía miedo, entonces ¿a dónde lo mandó? ¿Cuál sería el interés superior? ¿A dónde lo enviamos? En el centro yo no podía estar porque ella tenía la salida. ¿Y a dónde lo enviábamos? Porque la ley en su momento en un articulado decía que el Estado debía tener hogares sustitutos. Pues esos hogares sustitutos nunca se dan, no tan. Entonces definitivamente de repente decimos que Dios lo bendiga, porque nosotros no tenemos tampoco. Nos digo, como defensores no habla la ley que la defensa tenga esa parte, pero sí obligar al Estado que tuviera su lugar. Y creo que luego se suicidó el solo, ¿verdad? Ya, finalmente. Entonces son temas que luego sacamos muchas leyes, pero luego de repente no tenemos la infraestructura como esto de ejecución penal, que obligan a las madres a tener los 3 años ahí, hasta los 3 años para que convivan con la mamá. Pero bueno, son temas que verificar que el adolescente interno no sea sometido a torturas o tratos crueles
pues prácticamente es la cuestión de los derechos humanos, ¿no? Checar esa parte que se ha investigado en su caso procesado por autoridades especializadas, lo que comentaba ahí en San Martín. Si no es a través de una autoridad especializada, cuando se le va el tratamiento que requiere, pues va a salir y va a seguir en la misma situación. Que las medidas aplicables sean proporcionales, determinadas y acordes en las circunstancias personales del adolescente. Ahí en ese tema yo tengo mi tesis sobre comparación entre la responsabilidad del adolescente y la del adulto, porque acá te habla, creo que es la primera es una amonestación, ¿no, Martín? Y nosotros acá hablábamos, por ejemplo, en cuál es la mínima, entre la mínima y la media y la máxima, y el tipo de peligrosidad. Entonces, de eso, pues aquí, pues las medidas deben de ser de acuerdo a la conducta, ¿no?, que realicen. Dice, no sea discriminado por las características particulares en relación a su desarrollo cognitivo, emocional y moral. Bueno, hablamos ahí de discriminación, que no se debe de generar, que sea juzgado con perspectiva de infancia, vigilando que cualquier decisión adoptada en el ámbito profesional que afecte su interés se tome con base al reconocimiento de sus características propias, que sea escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta. Bueno, eso es parte de los derechos que tienen los adolescentes. Nos ha tocado también asuntos de menores de 12 años o menores de 14, que luego de repente también la rehabilitación que se les quiere dar a veces no la tenemos en el Estado. De repente pues, nos apoyamos ahí con el DIF, pero también nos decía, pues no tengo infraestructura, ¿de dónde les hay apoyo? Pero bueno, es parte de lo que tiene que trabajar el Estado en ese sentido para la atención de la adolescencia. No sé cómo vamos ahí en materia. Sí. Que la Constitución nos establece que los menores de 18 años son inimputables. O sea, bueno, son menores de edad y por ende son inimputables, ¿no? Sí, pero ya con esta ley te quita todo ese. Entonces es una ley anticonstitucional, ni siquiera inconstitucional, sino anticonstitucional. Pero fíjate que en la Constitución, en el 18, sí te dice que debe haber un trato distinto. Y a ciertas edades, por ejemplo, de 14 a 18, hay una forma de hacerlo. Y de los 12 a los 14 también. Entonces ahí, como que con esta ley te quitan este tema. Pues, y mal quitado, ¿no? Porque de acuerdo a los derechos humanos deben de haber progresividad, el principio pro persona, indivisibilidad, etcétera, ¿no? O sea, entonces, ¿cómo, dice un compañero que viene asiduamente por aquí, cómo entender que un imputable sea juzgado? O sea, si le retrocedemos una laminita, ahí dice ser juzgado acorde a, sí. Entonces, ¿cómo un inimputable ser juzgado, no? O sea, es lo que no me cae el 20, o me cae muy bien el 20 y digo, pues esto es contrario al artículo primero constitucional. Y a la cuestión de que un inimputable sea juzgado. Y si un menor de 18 años es inimputable, pues no puede ser juzgado. Fíjate que todo esto es también la parte de los tratados internacionales. Entonces te rompe el esquema, con la ley te rompe el esquema y te dice hay que tratarlos así a estos de esta edad. Que estoy de acuerdo quizás en el tema de la edad y que es como inimputable, por aquí como que ya se rompe ese esquema. Y si no hay la infraestructura adecuada, bueno, eso ya. Amén. Sí. Amén de eso, Sí. ¿no? Además de eso. Sí. Entonces, pues estamos con una justicia para menores, pues que resultaría ofensiva para los menores. ¿Por qué? Muy sencillo, o sea,
no hay fuentes de educación, o si las hay muy limitadas, muy restrictivas, ¿no? Y luego sí, lo más benéfico para ir a jugar es los campos llaneros, y ahí se encuentran la droga, la cerveza, el vino, son escuelas de delincuencia en lugar de ser un centro recreativo. La Enrique Fernández Martínez, te vas y ya te gastaste 100 pesos nomás en la entradita y comprarte una soda, ¿no? Entonces, aquí es donde habría que reflexionar en el contexto social, ¿no? Claro. Sí. Y del contexto social, pues ahí sí aplicar leyes adecuadas a dicho contexto, ¿no? Pues sería un buen tema, amigo, a futuro de analizarse por el foro, ¿no? Y parte ahí también de la cuestión de la barra de abogados. Ahorita vienen temas muy buenos, por ejemplo, vienen todas las semanas culturales de los colegios de abogados. Y ver, por ejemplo, nosotros tenemos unas pláticas en Juventinos Rosas aquí en León, inclusive creo que está la semana cultural, ahí me toca ir a la Ibero, pues invitarme ahí sobre el nuevo sistema. Yo creo que si tienes acceso por decirte algo, bueno, sí, que si tienes acceso pues, al señor príncipe de aquí del estado, al señor gobernador, pues trátale los temas para que exista en realidad un cambio de estructuras para que puedan funcionar las leyes y pueda la sociedad avanzar, ¿no? Yo pienso que eso sería, ¿no? Porque te soy honesto, o sea, sí, o sea, como un ser inimputable y luego que sea juzgado, pues no me cae el 20, sí, inclusive, ¿no? te fijas, dice las medidas, no te habla de sanciones. Por eso, aparte de lo que comentas, yo hablaba de las diferencias en una medida y en una sanción. Y finalmente yo le decía aquí al licenciado Martín, ¿y el internamiento es una medida o es una sanción? O sea, por eso son esquemas que tratamos de generar en esa tesis. Si yo estoy privado de la libertad en un cerezo donde se recluyen adultos, ¿no? O estoy privado de la libertad en un centro de, ¿cómo se llama? Internamiento, pues bonita cosa, ¿no? Lo junto con pegado, ¿sí? Entonces, no sé si le puedes regresar una laminita atrás, no le sé. por favor. No le sé. Es que medidas. No, yo creo que no es tanto la inconsistencia, sino es que ya te lo establece en el artículo 18, el tratamiento distinto al adolescente. ¿Ah, que no quiere? Sople en el licenciado. No, ya te adelantó. Ahí está. El 8 el 8 establece, dice, que sea juzgado con perspectiva de infancia. Juzgado, o sea, juicio, que es un juicio, es la determinación de todos o más valores, ¿no? ¿Sí? Dice, que sea juzgado con perspectiva de infancia, vigilando que cualquier decisión adoptada en el ámbito jurisdiccional, también habla de tribunal, ¿no? Claro. Jurisdiccional es juzgar, que afecte sus intereses, y uno de sus intereses o de sus derechos puede ser, ¿cómo se llama? Pues es la libertad, ¿no? Se tome con base en el reconocimiento de sus características propias, ¿no? Que dice, a ti te privo de la libertad más bonito y a ti más feo, ¿no? O sea, sí, te habla de medidas y sanciones, pues es a lo que llegamos. Sí, gracias. Muchas gracias. Bueno, empezaríamos ahí con la materia civil. Dice, bueno, tiene su historia en la Ley de Pobres en materia civil, que fue promulgada en el 1923, y en 1995 se abrogó dicha ley y en su lugar se expide la ley que es la que actualmente tenemos, que es la ley de la representación gratuita en materia civil. Les comento, ellos no tienen reglamento y estamos trabajando en esa parte. En 1990 entra en función la Dirección de Representación Gratuita en materia civil, y el Servicio de Defensa Pública en materia civil tenemos 76 colaboradores en esa área.
que requerimos más, porque ahorita que vamos aquí al centro hay gente ya para atender, pero bueno, en eso estamos, ¿no? No le damos claro. Es esto. Y dice que el 27 de diciembre del 2011 fueron publicadas en el periódico oficial del gobierno las reformas al Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, en las cuales estableció la creación de los juicios orales en materia familiar, además el uso de medios electrónicos. Como ustedes saben, la parte de la creación, pues ya estamos también en juicio oral, creo que en todo el Estado, en materia civil. Me recuerdo mucho porque cuando estábamos ahí, Carbonell decía, es que no es lo mismo la materia penal que la materia civil, porque dice, he escuchado colegas míos, y decía él, que piensan que el solo hecho de leer, no sé, el código de procedimientos a nivel nacional, o sea, nacional el código de procedimientos, ya con eso llevaríamos el esquema. Aquí sí está bien complicado porque en materia penal, si el defensor no sabe, sí nos bajan, una de las preocupaciones fuertísimas de parte de la institución era que no nos fueran a pegar ese tipo de situaciones, y afortunadamente, bueno, pues ahí vamos trabajando. Y en materia familiar, no sé, yo creo que muchos de ustedes manejan mucho la materia familiar, ¿no? Acuden a la ley, no sé, yo no sé si sea más complicado o más fácil, pero yo veo que el penal, porque yo lo llevo a diario, sí lo veo más complicado. Pero bueno, ahí ustedes se llevan ese. No le. ¿Verdad que no quiere? Ahí va. Atendiendo a la reforma legal, así como a las cosas en materia de derechos humanos y considerando los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad, progresividad, la defensa legal, hablábamos, por eso les decía que ya le estamos poniendo en todas las áreas la defensa legal en materia civil, como también la defensa legal en materia penal. Se ha extendido a diversos sectores vulnerables independientemente de su situación económica, contribuyendo a que las personas tengan acceso a la justicia. Ahí lo manejamos siempre por el tema de ser gratuito, pues, la parte de la defensa civil también, ¿sí? Entonces, también hay ese acceso por ese lado, porque finalmente pues hay gente que de verdad sí requiere del tema de apoyo civil. Algunos de los servicios que prestamos son divorcio por mutuo consentimiento, divorcio necesario, pensión alimenticia, también reconocimiento y desconocimiento, y contradicción de la paternidad, que ha sido un tema muy complicado, muy socorrido. Inclusive el día de hoy en la mañana nos están pidiendo peritajes sobre esos temas, juicios sucesorios, rectificación de actas de nacimiento del estado civil por vía administrativa y por vía judicial, juicio de adopción, juicio de acto de reivindicatoria, recurso de apelación, amparo indirecto y directo en materia civil. Esos son los temas que maneja la materia civil. Estamos allá a cualquier situación. No estamos nosotros en el supuesto, entonces pues vamos a seguir en esos temas, ¿no? Y tenemos la última, que es la Defensoría Pública en materia administrativa. Esta es una unidad del servidor público que por mandato entre en funciones en enero del 2006. También garantiza una defensa adecuada y de calidad a servidores públicos o personas que hayan desempeñado un empleo, cargo o comisión en la administración pública estatal o municipal, que se encuentran sujetos a un procedimiento de responsabilidad administrativa. Nosotros en esa parte le entramos fuerte ante el contencioso administrativo a la defensa de los servidores públicos. Por ahí con la reforma también querían desaparecerla, pero la verdad es que se protegió para que se quedara, porque acuérdense que el contencioso administrativo también tiene defensores de oficio en materia administrativa y están distribuidos también en todo el estado. Actualmente 39 ayuntamientos han habilitado la unidad de defensoría administrativa para la atención de sus procedimientos de responsabilidad administrativa, y la actuación del defensor administrativo no se agota solo en el procedimiento de responsabilidad administrativa,
sino que se extiende al juicio de nulidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. El servicio se ve, solamente tenemos ahí 5 colaboradores para atender a nuestra firma. Y eso es todo lo que yo les quería comentar. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. ¿Sí? ¿Nada? Bueno. ¿Seguros? Yo les agradezco mucho su atención y muchas gracias. Estamos a sus órdenes en la Defensoría Pública Penal. Vamos a darle otro fuerte aplauso al maestro Federico Ramírez para entregarle su constancia por haber participado. Vamos a tener un receso de 15 minutos y entramos con la parte de federal. ¿Sí? Muchas gracias. Ahí está la botanita, café, lo que gusten, y en 15 minutos regresamos. Gracias.